Para comenzar, vayamos buscando en nuestras escrituras el libro de Mateo, capítulo número 9. El libro de Mateo, capítulo número 9. Y el día de hoy, dando seguimiento a la reunión de hace 15 días, recordemos que la semana pasada hicimos un alto en el camino para hablar sobre un concepto importante para la iglesia, que es el concepto de la membresía, y por eso hicimos un domingo temático, pero ahora retomaremos el hábito de la lectura y la exposición, valga la redundancia, la predicación expositiva, y entonces regresaremos nuevamente al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31, recordando que el exponer de esta manera evitará que el hombre que se para detrás de este púlpito tome un tema al azar, y que en ocasiones ese tema sea para hacer cosas indebidas. Entonces, mejor dejemos que sean las escrituras las que hablan. Es nuestro Dios quien nos diseñó, el mismo que sabrá quién está necesitado del mensaje del día de hoy, y bajo esa convicción lo hacemos. Entonces vamos a dar lectura al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31, que dicen así en esta mañana. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dicen las escrituras en el versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Esta es la palabra de nuestro Señor. Algo muy hermoso de las escrituras es que cuando muchos piensan que las escrituras fueron escritas única y exclusivamente para ciertas personas en determinado contexto de la temporalidad del hombre, la bendición de las escrituras es que siguen siendo tan aplicables para los hombres de aquel entonces que fueron diseñadas, pero siguen sacudiendo la vida de los hombres de hoy en día. Y ciertamente en un momento más hablaremos acerca de la historia que nos narran las escrituras a raíz de dos ciegos que físicamente se encontraban bajo esa naturaleza. Pero más adelante veremos cómo la historia no ha cambiado, pues muchos de nosotros podemos decir como los fariseos: nosotros no somos ciegos, por supuesto, físicamente no lo somos, pero espiritualmente hoy caminan tantos ciegos que además de estar ciegos son como muertos. Muertos que son insensibles, que pudiera estar Jesucristo parado frente de ellos y no le verán porque sus capacidades espirituales se encuentran nubladas y nulificadas. Pero más adelante hablaremos acerca de ello. En este sentido quisiera traer un poco a manera de recapitulación lo que hace 15 días estuvimos escudriñando en las escrituras para entender que esto es un seguimiento. Hace 15 días estábamos dentro del mismo libro y hoy el día de hoy, a través de las escrituras, Mateo nos está narrando un milagro más. Un milagro más que, sumado a los que ya hemos visto hasta el momento en el mismo libro, se acumula al total de evidencia presentado por este hombre Mateo bajo inspiración divina para demostrar, no mediante pensamientos o conjeturas, sino con hechos reales, que Jesucristo en verdad era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Recordamos cómo hace 15 días, a través de las escrituras, Mateo nos presentaba la sanación de una mujer que tenía un problema de salud muy fuerte, un flujo de sangre, pero no un flujo de sangre conforme a la normalidad de las mujeres que puede durar una semana. Lo que nos narraba Mateo era que la situación de esta mujer se había prolongado por una temporalidad de 12 años. Hace 15 días nosotros como hombres decíamos: es que no comprendemos. Pregúntale esto a una mujer
Si durante 7 días no es complicado, pues ahora multiplica esto por 12 años. Porque además de traer complicaciones físicas, para esta mujer significó complicaciones y segmentación social. Veíamos hace 15 días que esta mujer le tocó vivir bajo un contexto judío en el cual la ley era muy clara y le tenían que tratar como si fuese lo peor, una inmunda, que ni siquiera podía estar cerca de la gente, tendría que estar aislada y además todo lo que tocase, además sería inmundo. Ay de ti si tocabas algo que esa mujer hubiera tocado, porque entonces serías declarado al mismo tiempo, igual que ella, inmundo. Pero cuando pensamos que lo peor había pasado, esta mujer no solamente tenía complicaciones de salud, y esto había sobrepasado y ahora tenía complicaciones sociales, sino complicaciones también en su intimidad con el Señor. Esa mujer no podía tener intimidad con el pueblo de Dios hablando de tener comunión. De por sí el escenario ya es deprimente. Al mismo tiempo, durante 12 años, esta mujer se había desgastado en sus finanzas. Sus finanzas se habían degradado de tal manera, pues a lo largo de 12 años, imagínate, ¿cuánto es costoso visitar a un médico hoy en día? ¿Y cuán doloroso para una mujer tener un tratamiento con un ginecólogo? Ahora imagínate gastar tanto dinero durante 12 años, habiendo sufrido con muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada de esto, dicen las Escrituras, le había aprovechado. Antes le iba peor. Hace 15 días hablábamos de esta mujer, pero también hablábamos de un hombre, el cual era un hombre importante, bajo las Escrituras un principal de la sinagoga, cuyo nombre era Jairo. Este hombre, el cual tenía toda la autoridad para que cualquier judío se le hiciera reverencia, dejando de lado su postura social y su jerarquía en el pueblo, llega con humildad delante de Jesucristo y sin importar lo que dijeran los demás, sin importar su reputación, llega a postrarse a los pies de Jesucristo, reconociendo su autoridad con un pedimento nada sencillo. Los que somos padre de familia entenderemos esto. Este hombre llega delante de Jesús diciendo: mi hija agoniza, mi hija se está muriendo, sánala. Pedimento que, así como veíamos hace 15 días, fue interrumpido por esta mujer de flujo. Y mediante esta interrupción, la petición cambiaría. Pues a este hombre llegaron a darle la noticia que su hija no estaba agonizante, que la petición tendría que cambiar, pues su hija ahora se encontraba muerta. Al igual que en el caso de la mujer de flujo y de la muerte de la hija de Jairo, hace 15 días llegábamos a una conclusión, y es que para nuestro Señor no hay nada imposible, nada. Imagínate lo peor que puedas estar cargando hoy en día. La necedad de tus hijos no es imposible. ¿Tu problema financiero? ¿Acaso no el Señor tiene dominio de todo lo que hay en esta tierra? Pues llegábamos hace 15 días a la conclusión de que para nuestro Señor no hay nada absolutamente imposible, y que aún en la situación que para nosotros pudiera ser la más desagradable, estas situaciones serán permitidas por la voluntad y por la soberanía de Dios. Simplemente porque Dios sabe qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Por una sencilla razón: porque Dios es Dios. Decía un hombre en las Escrituras: ¿quién podrá darle consejos a Dios? Pero a veces tomamos esa postura herética en la cual pensamos que Él necesita de nuestro consejo. No es así. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es Dios. En este sentido, llegábamos a la conclusión que Él usa este tipo de circunstancias en nuestras vidas para magnificar su poder,
para magnificar su gracia. Pues si te pones a pensar, es a través de estas situaciones que nosotros catalogamos como imposibles que Jesucristo nos muestra nuestra gran incredulidad. Es a través de estas situaciones complejas que nosotros volvemos a caer y pensar: Dios no existe, Dios no me escucha, Dios no me está respondiendo. Y a la vez que Dios utiliza este tipo de situaciones para hacernos ver cuán incrédulos somos, aun cuando Él ha dado respuestas favorables en nuestras situaciones a lo largo de la historia, al mismo tiempo nos deja entrever cuán grande es su misericordia. No sé cuántos años lleves caminando en esta tierra, pero estoy totalmente seguro que a lo largo de tus situaciones, Dios siempre te ha sacado adelante. Pero también estoy seguro que a través de esas situaciones tu incredulidad se ha dejado asomar para dar cuenta de cuán endebles somos. Así es que Dios siempre hará lo que es mejor para ser glorificado, y al mismo tiempo lo que es mejor para cada uno de nosotros, aun cuando no lo comprendamos, aun cuando para nosotros no sea justo. Hay personas que dicen: ¿por qué le va mal a la gente buena? ¿Gente buena? Solamente hubo uno. Y sí que le fue mal a causa de nosotros. Pero fuera de ahí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y en ese sentido, es en esos momentos, hermanos, donde en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, donde la verdadera fe debe de surgir. Esa fe verdadera que nos permite seguir confiando en Cristo, aún en medio de que la causa parezca perdida. Confiar, confiar, confiar. El día de hoy estaremos viendo a partir de este momento precisamente de qué tipo de fe estamos hablando. Porque se nos hace común escuchar hablar de estas historias bíblicas. Ah, la mujer que tocó el manto de Jesús. Ah, sí, ya me la sé. Ah, Talita Kumi, la niña que murió y que fue resucitada. Ah, sí, qué padre. No, esto fue extraordinario, y lo que veremos el día de hoy ni siquiera sería lógico hoy en día, aun cuando la modernidad ha avanzado tanto. Así es que el día de hoy estaremos abarcando de manera generalizada la historia de dos ciegos que reciben la vista. Y a lo largo de esta exposición estaremos hablando de 4 subapartados. El primero de ellos, las profecías sobre el Mesías. Estaremos viendo un segundo apartado, al cual hemos titulado El Mesías ha llegado. Un tercer apartado, el cual hablaremos acerca de el Mesías aún hoy en día sigue sanando. Culminando con un cuarto apartado en donde llegaremos a la conclusión de que un corazón que está agradecido al recibir la misericordia del Mesías no puede callar. Finalmente llegaremos a una reflexión a manera de conclusión. Así es que comencemos formalmente con la historia de estos hombres que, como mencionaba hace un momento, para nosotros como lectores cristianos se nos ha hecho ya muy común el escuchar hablar acerca de 2 hombres que fueron sanados de su ceguera. Y en este sentido, mientras para nosotros es tan común y como algo religioso, nos van a hablar otra vez de los ciegos. En su momento, para los verdaderos conocedores de las Escrituras, porque algo tenemos que reconocer de los fariseos, algo tenemos que reconocer de los escribas. Si bien Jesucristo los ponía como ejemplo para no seguirlos, el pueblo hebreo realmente conocía las Escrituras. Nosotros trastabillamos y decimos, en algún lado de las Escrituras, pues sí, en algún lado entre Génesis y Apocalipsis, pero no memorizamos las Escrituras, no las conocemos y por eso podemos ser llevados tan fácilmente. Pero estos hombres, para estos hombres que durante más de 1500 años estuvieron regidos por la ley de Moisés, el escuchar en su momento hablar acerca de la sanación de ciegos era el escuchar las evidencias que habían estado esperando
por más de 400 años. A partir del momento en que las profecías hacían mención del Salvador, hablar acerca de un hombre que se encontraba sanando y recobrando la vista a los ciegos era hablar del Mesías prometido a Israel y que este Mesías realmente había llegado. Para poderlo ratificar, vamos a ver 3 citas bíblicas. La primera de ellas se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 146. Libro de los Salmos 146, versículos 5 al 8. Dice el libro de los Salmos 146, versículos 5 al 8, hablando de las profecías. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Ciertamente está hablando de Dios, pero continúa y dice: Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Así es que el escuchar de un hombre que de la nada salió y no solamente sana a los ciegos, sino que está libertando a los de los pecados. Si yo fuera conocedor de las Escrituras, diría: es Él el prometido en las Escrituras. Es aquel del cual habló Isaías, es aquel del cual hablaron los antiguos. Isaías capítulo 29, versículo 18 y 19. Isaías capítulo 29, versículos 18 y 19. En aquel tiempo, hablando las profecías, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El mismo Isaías en el capítulo 42 vuelve a dar profecía. Isaías 42, 6 y 7. Dice el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Es entonces que podemos llegar al apartado número 2 y tal como aquellos hombres poder decir: el Mesías ha llegado. No es una promesa más. Jesucristo es el Mesías prometido por el mismo Dios. Regresando al título base, al texto base, dice Mateo 9:27, comenzando a narrar: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Para nosotros los cristianos de hoy en día que conocemos o que no somos asiduos a las Escrituras, yo les invitaría de verdad a que se empaparan más de la palabra del Señor, porque el concepto de hijo de David sobrepasa el entendimiento. Para un verdadero conocedor de las Escrituras, el hablar a alguien y decirle hijo de David era un atrevimiento muy grande. No era como la condescendencia de hoy, en la cual puede decir: él es mi hijo. No, hablar del hijo de David era una manera de dirigirse a Jesús como el Mesías, porque se sabía que el Mesías sería descendiente de David.
Esto lo podemos encontrar en las mismas profecías del libro de Isaías. Cuando llegue el Mesías tendría que venir de la simiente, de la descendencia, del linaje de David. En el caso de Cristo así era. Ahora, en este sentido tenemos a dos ciegos. Los ciegos no ven. ¿Cómo es posible que supieron de Jesucristo? Pues mientras ellos no tenían vista, tenían oído. Y en este sentido, ellos reconocieron por haber escuchado que el tiempo del Mesías había llegado y por tanto su actitud era de súplica por recibir misericordia. Y esa es una de las cualidades de Dios que hoy no alcanzo a comprender. Misericordia. Tendencia a hacer lo bueno aún por quien no lo merece. Misericordia. Tendencia a hacer lo bueno aún por quien no lo merece. Pues esto es lo que estaban clamando estos dos ciegos. Y en este caso, lo que podemos inferir a través de las escrituras, a través del relato, el día de hoy es que, a diferencia de otras situaciones donde Jesucristo tuvo misericordia inmediata de alguien que hacía un pedimento, a diferencia, en el caso de los ciegos, la respuesta no fue así. Y de verdad que si hubiéramos estado presentes, a lo mejor hasta hubiéramos pensado, qué mala persona es Jesucristo. ¿Por qué van estos dos hombres ciegos? Imagínate, cuando tú vas siguiendo a alguien y no lo alcanzas, aún con vista, es desesperante, es frustrante. Ahora imagínate que te cubro los ojos y tienes que seguir a alguien y no te hace caso. Bueno, las escrituras me están diciendo que no fue hasta el momento en que llegaron a una casa en que Jesucristo empieza a tener comunión con ellos. Y es aquí donde realmente debería de haber vergüenza en muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos desesperamos en medio de nuestra impaciencia ante Dios? Hermano, es que oro y el Señor no me escucha. Es que yo ya se lo pedí al Señor. ¿Ya se lo pediste cuándo? A veces pensamos que el Señor es una olla express que en 30 segundos nos tiene que dar respuesta. Algo que debemos de comprender en esta mañana es que la persistencia en las cosas del Señor es una de las características de los suyos, los impacientes no. Y a lo largo del Evangelio encontraremos, a lo largo de nuestro caminar en el Evangelio, encontraremos oportunistas a los cuales se les ha vendido un falso evangelio en el cual les dijeron, es que el Señor hace esto y esto y esto, y al no recibirlo darán marcha atrás. Pero es aquí donde, frente a la historia de los ciegos, mi cara caía de vergüenza. Físicamente tengo mi vista. Estos hombres no. Y al no recibir respuesta, ellos seguían tras del Señor, porque sabían la autoridad, el poderío que este hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, tenía para con los suyos. Pero también entre semana yo daba gracias a Dios de que ni tú ni yo hayamos sido alguno de estos ciegos. De verdad. Daba gracias a Dios que ni tú ni yo hayamos sido alguno de estos ciegos narrados en las Escrituras, porque probablemente hoy, en vez de estar narrando la historia de dos ciegos que fueron sanados, probablemente con tu naturaleza y con mi naturaleza estaría narrando la historia de un ciego que recibió la misericordia por parte del Señor por su insistencia, pero a la par estaría narrando la historia de un ciego que se dio por vencido al primer pedimento, de alguien que en verdad no había creído. Y en este sentido, por supuesto que muchos son los que claman a Dios, pero pocos son los que persisten y menos los que persisten en obediencia. Como en otras ocasiones te puedo asegurar que si vamos ahorita a la zona de las prostitutas, algunas les preguntaremos, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que yo creo en Dios. Pero al igual que los demonios, no se sujetan, no obedecen, no siguen los mandatos del Señor. Pero la gran mayoría, al no recibir una respuesta favorable, simplemente echan a andar atrás.
Con ello no quiero decir que Dios responderá cada una de nuestras peticiones, cada uno de lo que esperamos, pero sí te puedo asegurar en esta tarde que Él responderá y lo hará de la mejor manera. Nosotros como padres terrenales, y quiero pensar así, nosotros como padres terrenales, si nuestro hijo viene y hace un pedimento, no a todo diremos que sí. Papá, dame dinero para comprarme marihuana. Yo creo que un hombre sensato diría no. Pero claro que también tal vez haya padres que les piden pan y dan una piedra, que piden un pez y dan una serpiente. Claro que lo puede haber, pero el común denominador de nosotros, aún siendo malos, es saber dar buenas dádivas. Y en este sentido, es necesario que comprendamos que en ocasiones, cuando pedimos a Dios, tal vez muchas de las ocasiones no son cosas razonables, no son cosas benéficas, no son cosas para edificación de los suyos. Señor, cámbiame de mujer. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Señor, aumenta mis ingresos monetarios. ¿Acaso el Señor no sabrá de nuestras cualidades de enaltecimiento y que en el primer momento que seamos aquellos hombres poderosos nos olvidaremos de Él? Por supuesto que hay cosas que los padres saben que no son benéficas para los hijos, pero ya sea una respuesta sí o una respuesta no, el Señor responde y siempre será lo mejor para los suyos. Así es que mediante estos textos, aquellos hombres daban cuenta de que en verdad Jesucristo era el Mesías prometido por aquellos hombres en la antigüedad, y que al igual que en ese momento nosotros tenemos que seguir creyendo que Jesucristo no es uno del Antiguo Testamento y Jesucristo es ahora en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, y el Dios que sanaba sigue sanando, pero veamos más adelante cuáles son las implicaciones y las maneras y los porqués. Llegamos así al tercer apartado: el Mesías sigue sanando. Mateo sigue narrando y dice: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Muchos de los teólogos han concordado en que ellos recibieron sanación a través y por medio de su fe, que fue la fe de estos hombres la que obró en su beneficio para recobrar la vista. Yo hoy quiero contradecir a estos teólogos, pues yo confío que no fue la fe de estos hombres, sino a final de cuentas fue la misericordia de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a confiar en nuestra fe, en ocasiones podremos correr el riesgo de llegar a confiar en nuestras habilidades religiosas. En ocasiones podremos llegar a confiar tanto en nuestras habilidades religiosas que dejaremos de lado el que Dios es bueno, el que Dios es misericordioso. Y es que en las narraciones bíblicas no siempre los milagros fueron detonados por una cuestión de fe, no siempre fueron así. Si nosotros recordamos lo que nos narraban las escrituras semanas atrás, tenemos el caso de algunas personas que estaban imposibilitadas por su situación en ese momento. Un simple ejemplo lo tenemos en aquellos endemoniados gadarenos, hombres que estaban dominados en su físico, en su lenguaje, en su conocimiento, en su corazón, y ya no tomaban decisiones ellos, ahora los demonios lo hacían por medio de ellos mismos. Cuando Jesucristo se dirige a estos hombres, les dice: ¿cómo te llamas? Aquellos demonios responden: legión somos, porque somos muchos.
Estos hombres no pudieron tener un acto de fe, no tenían ni siquiera conciencia, y sin embargo en ellos obró la misericordia de Jesucristo. Así es que cuando pensamos ser los más religiosos, mi fe, hermano, si no fuera por mi fe, no, tu fe es una baratija, si no está depositada correctamente en el objeto correcto, y en este caso es Jesucristo. En este sentido, hermanos, antes de que lleguemos a una postura legalista, donde dejemos de confiar, donde yo te invitaré a dejar de confiar en las reglas, en los ritos místicos, en los algoritmos, en los procesos lógicos. Esto nunca va a ser el camino para encontrar misericordia. Jamás. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En un caso contrario, esto sería un trueque. En caso contrario, esto sería una mercadería. Señor, ten misericordia de mí porque yo quiero creer. No, no sucede así. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Así es que, hermanos, cuando hablamos acerca de que Jesús hacía milagro, por supuesto lo hacía para producir fe, pero para producir fe en Él mismo y para que esta fe se mantuviera. Y en este sentido ninguno de nosotros puede jactarse de su propia fe. En el momento en que pienses que eres tú, en ese momento empiezas a estar en contra de las Escrituras. No es por obras, no es por lo bueno que seas, no es por tus capacidades, porque aún ellas provienen de Dios y son por gracia, por misericordia. Así es que estos hombres comprendieron lo que había sucedido en aquel día. En primera, no eran aceptos delante de nadie. Pero aún con ello, podemos llegar al cuarto apartado y comprender que un corazón agradecido ante el Mesías no puede callar. Pero estamos hablando de un corazón que realmente y conscientemente entiende, comprende, interioriza la misericordia de Dios. Porque lamentablemente hoy en día, dentro de las paredes de las iglesias, seguimos teniendo creyentes que piensan que hoy amanecieron, que hoy pusieron un pie en piso porque lo merecían. No. Si hoy te levantaste, si hoy abriste tus ojos, sigue siendo por misericordia. El día de hoy desayunaste, y si no lo has hecho, te puedo asegurar que no terminarás el día sin que el Señor permita que haya alimento en tu mesa. Y a final de cuentas, sigue siendo por su misericordia. Tu vestimenta, tu caminar, la capacidad de poder tener un empleo, sigue siendo por misericordia de Dios. Pero aún con ello hay algunos que sienten que lo merecen. Dios, no, Dios no, yo construyo, yo soy el hacedor de mi propio camino, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Sigue habiendo gente así, lo lamentable es que sigue habiendo gente así dentro de las iglesias, que caen en una vanagloria, porque vanagloriar lo imperfecto, eso es erróneo, pero gloriar al perfecto es el sentido del evangelio. Así es que en la mañana les comentaba, y a lo mejor solamente a manera de broma, no se la vaya a creer, pero yo les decía que les preguntaba si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de convivir con michoacanos, sin agraviar los presentes. Pero es bien curioso convivir con michoacanos, es una experiencia extrema. Los michoacanos tienen muchas frases, muchas creencias, muchos pensamientos. Y hay uno que me recordaba durante la semana para esta predicación, y es que hay una frase que he escuchado de varios de ellos donde dicen que su panza no es bodega. Y esta frase usualmente la utilizan cuando tú les cuentas algo y le dices, oye, ven, te voy a decir algo, pero no le vayas a decir a tal persona. No, tú dime. Y entonces ya le empiezas a contar, ¿no? Y queda formalmente de no decir nada, pero su emoción por hablar, es que el michoacano habla mucho.
Entonces no puede permanecer callado. Y entonces cuando llega esa otra persona está mordiéndose los labios y él repite, pues mi panza no es bodega, y ¡pum!, lo suelta, ¿no? Pero le dice, no le vayas a decir, tú hazte el sorprendido, tú haces como que no te dijeron nada. Bueno, en este caso no quiero decir que los ciegos sean michoacanos, pero fíjate qué es lo que dice Mateo 9:30. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. A ver, Señor, ya no te entendí. Ya no te entendí, Señor. Has traído misericordia a mi vida, me estás devolviendo la vista y me dices rigurosamente que nadie lo sepa. Pues dicen las Escrituras, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Yo no sé cuántas veces te has puesto a pensar en lo que implica la ceguera. Brindar la vista a un ciego. Ponte a pensar por algunos momentos, pero pensar en que alguien recobra la vista después de no haber tenido esa cualidad, aún en la modernidad sería algo de lo cual deberíamos de asombrarnos. Yo no sé cada cuánto escuches que un ciego recobra la vista, yo no lo he escuchado. Hasta el día de hoy yo no lo he escuchado y que haya evidencia total. He escuchado de personas que parcialmente tenían debilidades visuales y les han ayudado a mantenerse a que no se degrade más. Pero hoy en día yo no he escuchado, aún con la modernidad, de que un hombre ha recobrado la vista. Y estamos hablando de pleno siglo XXI, donde la ciencia ha dado pasos agigantados. Ahora imagínate, en el caso de Jesucristo, estamos hablando de al menos 2000 años atrás. Jesucristo no experimentó una intervención quirúrgica. Jesucristo no pidió un anestesiólogo. Jesucristo no le hizo estudios optométricos antes de la sanación. A Jesús solamente le bastó tocar los ojos de aquellos hombres para permitirles recobrar la vista. Esta es la misericordia del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Y es así como quiero llegar a esta reflexión y solamente te pediré que escuches. Señor, he vivido ciego durante mi vida y mi ceguera me ha traído consecuencias en verdad dolorosas. He sufrido tantas caídas y mis piernas pueden testificar a través de moretones y de cicatrices que no miento. Más que por amor, la gente me ha ayudado por lástima ante mi situación. Y aquellos que decían que me amaban, ahora ven en mí una carga, la cual es desagradable. Señor, en los últimos años he vivido cual perrillo que se alimenta de las migajas que caen de las mesas. No he podido valerme por mí mismo y eso me había llevado al borde de la desesperación y al mismo tiempo a la extinción de mis últimas fuerzas. Y aun cuando no podía ver, mis oídos daban cuenta de que el Mesías había llegado, el Hijo de David, aquel que vendría a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Por ello, Señor, yo no dudé en suplicar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo que ser honesto, Señor. Al no escuchar tu respuesta, supuse que tendría que acercarme más, supuse que tendría que aumentar el volumen de mi voz para que mi súplica pudiera llegar a tus oídos. Pero nunca pasó por mi mente que el Hijo del Dios viviente desecharía el clamor de uno de los suyos. Al fin pude alcanzarte. Y respondiste, Señor, preguntando si en verdad creía que podías hacerlo.
Señor, limpiaste leprosos, expulsaste demonios, levantaste a un muerto y al mismo viento mandaste calmar. ¿Acaso sería complicado devolver mi vista? Por supuesto que creo, Señor, por supuesto que creo, pues para ti nada, absolutamente nada es imposible. Y después de que tocaste mis ojos, pude verte, mi Señor, mi Salvador. Cuán hermoso es que lo primero que ven mis ojos después de vivir en sombras durante tanto tiempo seas tú. Pero lo que me pides es imposible. Mi corazón late y tal parece que se saldrá de mi pecho, y quieres que nadie lo sepa. Así es como un ciego, hermanos, que comprende la misericordia de Dios en su vida, no puede callar. Simplemente un ciego que comprende la misericordia de Jesucristo no puede callar. Y entonces lo primero que puedes pensar: hermano, ¿y a nosotros por qué nos habla? ¿Acaso no ve que tenemos nuestra vista? Por supuesto, pero así como el Señor estaba sanando hombres de manera física, el Señor hoy sigue restaurando hombres que caminan bajo ceguera espiritual. Y entonces, ¿por qué la gente que ha sido restaurada no habla acerca de aquel que le ha traído de tinieblas a luz? Porque tal vez, y solo tal vez, no ha comprendido lo que el Señor ha obrado en su vida. Solo tal vez, y solo tal vez, no ha comprendido ni siquiera el evangelio. No ha comprendido que todo en su vida ha llegado por gracia. Pues, ¿qué es lo que pudiera pasar con estos dos hombres al final camino? Si habían estado ciegos, lo único que podía pasar era que murieran ciegos y nada fuera de eso. Pero lo preocupante hoy en día para el creyente o que cree que está en el evangelio no es su ceguera física. Pues no estás viviendo en una ceguera física, estás viviendo en una ceguera espiritual. Pero a diferencia de aquellos ciegos, si tú mueres en ceguera espiritual, tu destino es el infierno. No por un día, no por dos, no por un año, por la eternidad. Y si en algún momento el Señor trae limpieza a nuestros ojos, a nuestra vida espiritual, y nos permite conocer aquellas cosas que habían sido veladas de nuestro entendimiento, será con un objetivo y jamás será para exaltarte. Yo soy salvo y tú no. Yo recibí misericordia y tú no. Las escrituras registran que esta conversión, esta eliminación de la ceguera espiritual tiene un propósito, y lo podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dicen las escrituras: mas vosotros sois linaje escogido. Tú no lo escogiste, Él se dignó por misericordia a escogerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para jactarme? ¿Para burlarme de aquellos que siguen otros pensamientos? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, entiéndelo. Esto no es por elección. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que el Señor elimina la ceguera espiritual, no para que vivas cómodo en una silla todos los domingos, mucho menos para que tengas tranquilidad en tu vida. Es necesario que como pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, tomes esta nueva luz
para que anuncies las virtudes de aquel que te ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. Quiero que traigas a remembranza, esos hombres no tenían vista, no tenían la capacidad de percibir al maestro. Podría estar pasando enfrente de ellos y jamás se darían cuenta. Jesucristo pudo haber hablado a unos centímetros de ellos y ellos jamás haberse percatado. ¿Qué fue lo que sucedió? Si aquellos que tenían la vista hubieran callado, estos hombres hubieran tenido un fin en ceguera total. Es aquí donde debemos de comprender que si el Señor tiene misericordia de nosotros, es para llevar las mismas misericordias a aquellos que al igual que nosotros, no solamente caminan en ceguera, sino que caminan como muertos vivientes. Es necesario comprender que un regalo tan grande no lo podemos atesorar y guardar para que nadie más lo conozca. Es un tesoro que es digno de ser conocido por todo hombre y mujer en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo estos hombres se hubieran dado cuenta de Jesucristo si los demás hubieran sido aquellos que se avergüenzan de hablar de Él? Pues lo mismo está sucediendo hoy en día. Podemos ser creyentes de todos los domingos, podemos venir los días viernes, pero si no estamos cumpliendo el mandato del Señor, nosotros estamos siendo a la par de aquellos que eran amonestados por Jesucristo. Sepulcros blanqueados. Por fuera muy bellos y por dentro el muerto se encontraba viviendo ahí. Así es que quiero dejar claridad en esta tarde que de verdad alguien que comprende la misericordia de Dios simplemente no puede callar. En el léxico de un verdadero creyente no puedes encontrar las palabras de es que no estoy listo, es que no sé qué decir. Bueno, estos hombres salieron regocijados diciendo, Él me sanó, Él me hizo recobrar la vista. ¿Acaso no podremos nosotros decir lo mismo? De acuerdo a las Escrituras, aún hay otros ciegos. Y estos ciegos no pueden ver. Es más, no quieren ver. No les interesa ver. A la luz de las Escrituras hay una razón, y es porque el Dios con D minúscula, hablando de Satanás, el Dios de este siglo, ha entenebrecido sus ojos, su entendimiento. Y ellos ni quieren, pero además no pueden. Es a través de las Escrituras y de su exposición que la gente podrá escuchar que el Mesías, aquel que sanaba a los ciegos físicos, hoy sigue sanando ciegos espirituales. ¿Para qué? Para vida eterna. Quiero finalizar en esta tarde la exposición de las Escrituras con 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 versículos 5 y 6. Cada que escucho a un creyente decir, es que no sé qué decir, no te preocupes, Pedro, el apóstol Pedro también, en aquel discurso después del día de Pentecostés, estoy seguro que no sabía qué decir. Pero fue el Espíritu de Dios el que le movió y el que le dio palabras. Un hombre que se dedicaba a pescar, que no tenía educación y da un discurso tan emotivo en el cual dicen las Escrituras que se convierten al menos 3,000. ¿Acaso habrá alguno entre nosotros que sea menos que un pescador sin estudios académicos? No lo creo. Lo que sí puedo entender es que hayamos personas que no hemos comprendido el Evangelio, que no hemos comprendido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero cada que venga alguna justificante para que dejes de hacer tu trabajo de predicar el Evangelio, es necesario recordar 2 Corintios 4, 5, 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es que de una vez por todas, comprende que el evangelio no se trata acerca de ti, ni de tus capacidades, ni de tu fe, ni de tu entendimiento, ni de todas aquellas cualidades que pudieras destacar. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es Jesucristo y terminará siendo Jesucristo, y a este predicamos en su misericordia.